y amén. Le damos gloria a Dios, amén, por su fidelidad en este día. Hoy continuamos en nuestra serie acerca de la búsqueda, el entendimiento de cómo es que nosotros debemos vivir en la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios y cómo es que la aprendemos y la vivimos en nuestras vidas? Estaremos en el segundo capítulo de Proverbios y les invito a que si tienen sus Biblias, que las saquen ahí. Estaremos ahí en el pasaje, en ese capítulo. Y no voy a leer el capítulo entero, pero el mensaje será una reflexión de la totalidad de lo que se encuentra ahí. Y trataré de buscar versos que nos ayudará a entender qué es lo que estamos viendo y qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos acerca de esta sabiduría. Lo que quiero decir al principio es esto. Cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos e hijas de Dios, tenemos acceso a la sabiduría de Dios. No se requiere una contraseña, no se requiere una relación más especial, no se requiere que nosotros aprendamos algo más. Cada uno de nosotros como creyentes en el Señor, como gente que está en esta jornada de fe, gente que están buscando cómo vivir en la realidad de quién es Jesús, cada uno de nosotros ya en este momento, ahora, en este día, tenemos acceso a la sabiduría de Dios. No se requiere nada más. En el sentido que necesitamos algo en nuestro corazón, en nuestra vida, para tener ese acceso. Lo que esto significa es que tenemos una ventaja en nuestra vida diaria que otra gente no tiene. Pero solo tenemos esa ventaja si nos aprovechamos de este acceso. Eso quiere decir que la sabiduría que Dios tiene y quiere darnos está disponible, pero si nosotros nunca hacemos algo con ese acceso, si nunca hacemos algo con la sabiduría que Él nos da, nunca veremos en nuestras vidas los beneficios de esa realidad. Y yo quiero que eso sea la primera cosa que nosotros pensemos y entendamos, porque si no lo pensamos así y si no entendemos esto, lo que va a ocurrir es que muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones que nos sentimos que Dios nos está faltando en una manera u otra. Que Dios no está presente y no nos está dando lo que le estamos pidiendo. Pero lo que nosotros tenemos que entender hoy y que quiero que nunca nos olvidemos es esto, que esta sabiduría que nosotros necesitamos para vivir en este mundo, ya la tenemos. Ya la tenemos. Por mayor parte se encuentra en este libro aquí que yo tengo aquí, que se llama la Biblia. Esta es la manera principal en que Dios nos da esta sabiduría que nosotros necesitamos. Eso quiere decir que si nosotros no tomamos tiempo cada día para entrar aquí en estas palabras, en estas páginas, en este libro, no nos debemos quejar de que no tenemos o no sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Estaba hablando con Ronaldo en la parte de atrás y yo le dije que muchas veces la manera de escape que Dios nos provee está ahí al frente de nosotros, pero por razones que yo no puedo siempre explicar, sentimos que no puede ser tan fácil como yo creo que esté. Y yo les quiero decir que la sabiduría de Dios no requiere profetas, ni apóstoles, ni evangelistas. Requiere pastores de vez en cuando, porque muchas veces necesitamos a alguien que nos dirija un poco. Pero no necesitamos algo más especial, supernatural, para poder recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Si tenemos acceso a una Biblia, podemos abrir esas páginas y ver lo que Dios quiere de nosotros. Se me
Se me pone larga la introducción, quiero seguir. En Proverbios 2 encontramos una maravilla porque Salomón revela el pensamiento que él tiene y las razones por las cuales él escribió estas palabras de sabiduría para su hijo. Como padre quería preparar a su hijo para la vida en el mundo. Y muchos de nosotros como padres tenemos las mismas esperanzas para nuestros hijos. Queremos darles la sabiduría que nosotros hemos aprendido para que ellos puedan vivir unas vidas mejores de las que nosotros vivimos. Que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos, que entiendan cosas más temprano en sus vidas para que ellos puedan vivir mejores vidas. Pero ¿cómo hace esto Salomón? ¿Cómo lo hace? Él lo hace señalando a la única fuente de sabiduría capaz de dar al hijo la formación que necesita. Y él dice que busques a sabiduría. Y habla de sabiduría como si fuera una persona, porque la es. La sabiduría es Dios. En todas las maneras en que Dios se revela y se presenta en nuestras vidas, cuando nosotros estamos buscando sabiduría, lo que estamos buscando es una relación más íntima con Dios. Por medio de las diferentes fuentes que Él provee. Pero la fuente principal son sus escrituras. Y durante el mensaje vamos a caminar un poco a través del pasaje, pero quiero leer un par de versos al final del capítulo que señalan cómo es que nosotros podemos aprender de esta sabiduría que Dios nos ofrece y que nos puede dar dirección y confianza en cómo vivir en este mundo. Al final del segundo capítulo, empezando en el verso 20, mira cómo él termina, como Salomón termina este apoyo que él quiere darle a su hijo. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. El tema de hoy es que la sabiduría nos prepara para vivir en este mundo. La sabiduría de Dios nos prepara para vivir en este mundo. El viernes, el obispo y yo fuimos a ver los juegos finales de la escuela de Harlem High School, la escuela de donde yo me gradué hace muchos años atrás, ya más de 20. Se siente como si fuera ayer, pero fueron casi más de 20. Y fuimos a ver el campeonato final del béisbol que desde el 1986 fue. Del 86 no habían ganado un campeonato estatal. Y fuimos allí porque fueran como 2 horas y decidimos que vamos a ir y ser partícipes de lo que estaba pasando. Y al final del juego ganaron en 2 juegos, gracias a Dios, porque si no nos íbamos a perder el juego del sábado, de ayer. Pero ganaron en 2 juegos y ganaron de manera maravillosa. Fue algo especial estar ahí y ver cómo esos muchachos realmente jugaron un juego con mucha confianza, con mucho deseo, con mucho poder, valor, porque estaban atrasados en los 2 juegos. Pero cuando estábamos de regreso, hablamos un poco de las memorias, de el efecto que ese campeonato iba a tener en las vidas de esos muchachos, de esos jóvenes. Que de ese día para siempre serían campeones. Que se podían ver que habían ganado una victoria que traía una tradición de nuevo a esa escuela. Y aunque yo nunca jugué, y aunque no he estado en esa ciudad ni en esa escuela por casi 20 años, yo sentía una conexión con esos jugadores ahí, en ese juego. Porque ellos representaban algo más
que jugadores de béisbol. Ellos representaban una comunidad, una conexión con amistades y un pueblo y un condado y un estado. Y ahora son representantes de lo mejor que ofrece ese programa de béisbol. Y lo que nosotros tenemos que entender, lo que yo quiero que sepan es que el ganar ese campeonato empezó en los días de entrenamiento al principio, antes del principio de la temporada. Que todos los días en la práctica los estaban preparando para esos juegos. Y todos los juegos de esa temporada regular los prepararon para los playoffs. Y cada de esos juegos que ganaron en los playoffs lo estaban preparando para los juegos finales. Y cuando llegaron a ese último out, y ese muchacho en right field la agarró, todo el mundo que estaba ahí empezó a celebrar. Pero no solamente estaban celebrando esa última jugada de ese juego, estaban celebrando cada día que esos jóvenes habían vivido en esta temporada. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando hoy? Nuestras vidas son como este juego de béisbol. Que si queremos llegar al final de nuestras vidas campeones en el sentido espiritual, tenemos que vivir vidas practicando la sabiduría que Dios nos da cada día. No podemos vivir la vida de sabiduría hoy, dejarla mañana y el día siguiente y esperar que ya para la semana que viene estamos creciendo en lo que Dios nos quiere que crezcamos en esas cosas. Eso no es como funciona la vida. No funciona en el juego de béisbol, no funciona en el juego de fútbol, o americano o de internacional, no importa cómo el fútbol te quieres referirte. No importa el juego, si uno no practica y se pone a vivir una vida intencional en el juego, no nos debemos estar en una posición sorprendida que no llegamos a ver lo que queremos ver. Lo que nosotros necesitamos hacer para beneficiarnos de la sabiduría de Dios es vivir vidas consistentes en lo que Dios nos está enseñando. Así que quiero que vean conmigo cómo es que Salomón ayuda a su hijo y nos ayuda a nosotros a vivir vidas con esta sabiduría. Que cómo vivimos en que la sabiduría de Dios nos prepara para vivir en este mundo. Lo primero que quiero darles y que quiero apoyarles que hagan es que cada uno de nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios en una manera intencional. Cada uno de nosotros, si queremos vivir vidas de victoria, si queremos vivir vidas que sean reflexiones de nuestra fe, que realmente le enseñen y señalen a este mundo que somos cristianos, creyentes, cambiados por el poder del Espíritu Santo, cambiados por la realidad del Evangelio. Si queremos vivir vidas que realmente reflejen lo que nosotros creemos, o por lo menos decimos que creemos, tenemos que buscar la sabiduría de Dios en una manera intencional. Porque si esperamos que la sabiduría de Dios venga y nos golpee por la cabeza, o que un día estaremos caminando y vamos a tropezar por encima de la sabiduría de Dios, esperaremos por mucho tiempo. Porque así no funciona nuestra relación con Dios. Porque Dios siempre nos dice que Él quiere que nosotros lo busquemos. Él quiere que nosotros vengamos a la puerta y dejarle saber que estamos ahí esperando por Él, buscándolo a Él. Nuestra fe es una fe activa. Es una fe que requiere participación.
No es que nosotros nos vamos a salvar a nosotros mismos. Nosotros sabemos ya que el pecado requiere un salvador, requiere redención, requiere salvación. Nosotros ya sabemos eso, pero también requiere que nosotros queramos estar en esa relación con Dios. Debemos buscar la sabiduría de Dios. Mira cómo Él lo dice aquí. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da odio a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz. Miren cómo Él siempre está haciendo. Tú tienes que hacer algo para recibir esta sabiduría que yo te estoy dando. Tienes que buscarla, tienes que procurarlas. Y entonces, en el verso 5 dice Él, entonces entenderás. Así que si nosotros no estamos buscando la sabiduría de Dios en una manera intencional, con un deseo, con pasión, con un esfuerzo que todo el mundo puede notar, no nos debemos sorprender cuando nosotros no recibimos lo que queremos porque no la estamos buscando en una manera que le dice a Dios que realmente la queremos. Nuestra búsqueda de la sabiduría de Dios es una señal que estamos viviendo en fe. Cuando nosotros buscamos la sabiduría de Dios, lo que estamos diciendo es que nosotros no tenemos todas las capacidades, todo lo que nosotros quisiéramos tener para vivir en este mundo como se debe de vivir. Porque cuando confiamos en Dios, más que en nuestras propias habilidades, encontraremos que estamos teniendo mejores resultados de lo que podíamos hacerlo en nuestra propia fuerza. Pero esa búsqueda es la primera señal a Dios, no a mí y no a nuestros vecinos, sino que a Dios. Le estamos diciendo a Dios, Dios, yo quiero vivir de acuerdo a tu sabiduría. Yo quiero vivir en una manera que realmente tú sabes, que Dios sabe a dónde yo estoy poniendo mi fe. La búsqueda de sabiduría debe estar plenamente comprometida. Es un compromiso simple, sencillo y claro. Porque nosotros nos podemos engañar a otros y nosotros nos podemos convencer a nosotros mismos, pero Dios no es engañado. Si nosotros realmente no estamos buscando a Dios, Él lo sabe. Él lo sabe. La búsqueda de la sabiduría de Dios es una de las primeras evidencias de una fe que se está madurando. Quiero dejarles saber eso porque muchas veces siempre estamos buscando, yo no sé si estoy creciendo. Déjame darle, como dice el obispo, un secreto. Déjame ayudarle un poco. Si uno de los deseos principales de nuestras vidas no es crecer en la sabiduría de Dios, no estamos creciendo. Ese deseo, y un deseo verdadero, un deseo fuerte, un deseo que no nos deja ir, ese deseo si no está presente y no está creciendo, tenemos que preocuparnos un poco de cómo estamos creciendo en nuestra vida. Porque la búsqueda de esta sabiduría nos dice a nosotros y le dice a Dios que estamos poniendo el enfoque en la persona y en el lugar correcto. Yo no estoy confiando solamente en la sabiduría de otros hombres o mujeres. No estoy solamente creyendo en la sabiduría de mis pastores. No solamente estoy creyendo en la sabiduría que yo tengo. Estoy buscando la fuente de sabiduría que es Dios mismo. Así que la primera
cosa que necesitamos hacer es buscar esta sabiduría intencionalmente. La segunda cosa que yo quiero apoyarle que hagan es que debemos recibir sabiduría como Dios la da. Ahora, esto suena sencillo, pero quiero aclarar lo que significo con esto, lo que quiero decir. Muchos de nosotros reconocemos nuestra necesidad de la sabiduría de Dios, pero no entendemos cómo es que Dios usa la sabiduría que Él nos da para crecernos y cambiarnos a la imagen de Jesús. Y si nosotros, cuando recibimos la sabiduría de Dios, estamos tratando de mejorar la sabiduría que Dios nos da, cambiarla un poco, arreglar algo, porque nosotros creemos que sabemos una mejor forma de hacer lo que Dios nos está diciendo de que hagamos, no estamos recibiendo la sabiduría de Dios como Él la dio. Déjame dar un ejemplo. Jesús le dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y nosotros, en nuestra propia sabiduría, le decimos a Dios, pero si no me gusta ese enemigo, pero tú no sabes lo que Él me hizo. No, sí, eso no fue lo que Dios te dio. Él te dijo, y me dijo a mí, que debemos amar a nuestros enemigos, sin cualificación. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer algo para cambiar cómo nosotros nos sentimos para poder hacer eso. No buscar excusas, no tratar de cambiar lo que Dios dijo, no tratar de mejorarlo y hacerlo un poco más sencillo para poder tragarme la realidad que Él me dio. No, Él quiere que yo reciba la sabiduría, que reciba la instrucción, que reciba la verdad y que deje que esa verdad opere en mi vida para que cambie lo que siempre está oponiéndose a lo que Dios me dijo. Porque la sabiduría de Dios no es un juguete, no es una herramienta, no es una arma, es una llave. Y la sabiduría de Dios nos da una visión para vivir en este mundo. La sabiduría de Dios nos enseña cómo es que el mundo sería si todos viviéramos en la sabiduría que Él provee. Yo dije que la sabiduría de Dios es una llave. Es una llave que solamente abre las puertas que Dios ha preparado para nosotros. Si nosotros queremos recibir los beneficios, las bendiciones, la misericordia, la gracia, todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos, Él nos da la llave para abrir cada una de esas puertas. Pero si estamos buscando las llaves del mundo, tratando de abrir las puertas de Dios, nunca abrirán esas puertas. Porque Dios sabe que si Él deja que nosotros entremos por esas puertas con llaves que no son de Él, el resultado, yo ni me quiero imaginar lo que sería, lo que ocurriera al otro lado de eso. Si queremos lo que Dios tiene para nosotros, si eso es una realidad que nosotros tenemos, si eso es un deseo de nosotros, y que realmente que deseamos lo que Dios tiene para nosotros, debemos entrar en el camino que Dios ha prescrito. No hay otra manera posible. Por eso es que cuando Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el único camino, yo soy la vida, eso no son sugerencias. Eso no son imaginaciones bonitas que Jesús quiso decir para tratar de llamar a más discípulos, para engañarlos. No, Él estaba diciendo una verdad de cómo es que nosotros podemos y debemos vivir en este mundo. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios intencionalmente, tenemos que recibir esa sabiduría como Dios la da. Pero vamos a seguir una más.
¿qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que aceptar lo que la sabiduría revela. Tenemos que aceptar lo que la sabiduría revela. Quiero leer 2 o 3 versos en esta sección, la sección del 10 al 19, para que vean cómo es que Salomón describe cómo es que la sabiduría nos ayuda a vivir en este mundo. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para libertarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud, para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal. Él está describiendo qué tipo de vida la gente vive cuando no están viviendo con la sabiduría de Dios. Y él continúa por unos versos más, describiendo cómo es que nosotros vivimos en maldad, en perversidades, en tinieblas, en miedo, cuando no vivimos con la sabiduría de Dios. Y Salomón le dice a su hijo, si quieres evitar todo eso, tienes que aceptar lo que la sabiduría de Dios revela. Que el pecado realmente es un problema eterno. Que la sabiduría de Dios es el único camino por el cual nosotros debemos vivir. Que el mundo realmente no tiene nuestros intereses en cuenta. Que cada cosa que la Biblia dice, que la revelación de Dios dice, es un mal, que es un pecado, sí es. Eso es lo que dice la Biblia. Que cuando Dios nos llama a vivir vidas diferentes de este mundo, eso no son sugerencias, son mandatos para que nosotros podamos vivir más cerca a lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que uno de los grandes obstáculos para la madurez es tratando de adivinar lo innegable, tratando de convencernos de lo que Dios dice que es un mal, no es tan mal como Dios dice. Tratando de convencernos de que lo que Dios está tratando que nosotros evitemos es solamente Dios tratando de quitarnos algo por lo cual nosotros queremos disfrutar en nuestra vida. Que Dios es tan malo que no quiere que disfrute de esto. Porque es así Dios. Mejor pedir perdón que permiso. Eso puede funcionar con tu trabajo, puede funcionar con tus padres, pero eso no funciona con Dios. Porque cuando Dios nos dice algo, es porque Él ya sabe lo que va a pasar en otro lado de esa vida, de esa decisión. No es bueno para nosotros. Y no quiero que piensen que tenemos que caer en el pesimismo para reconocer la dirección en la que va el mundo. Solamente tenemos que entender que Dios ya sabe la dirección del mundo y si queremos evitar la conclusión que está al final de esa fila, solamente tenemos que seguirle a Dios en los caminos que Él nos dirige. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios trae claridad. Eso es la función principal de la sabiduría de Dios. Nos ayuda a ver al mundo como realmente es. Y esa claridad debe de inspirar confianza en lo que Dios nos enseña. Dios no quiere que nosotros no tengamos vidas
vivientes, vidas que realmente podemos gozarnos de lo que está pasando con nuestras familias, con nuestras amistades y ir a juegos de béisbol en un viernes. Él quiere que nosotros nos disfrutemos de las cosas que hay en este mundo, pero Él no quiere que nosotros hagamos esas cosas en una manera que nos va a llevar a la derrota espiritual, nos va a llevar que caemos en pecado, que lleguemos al final de nuestras vidas y no tengamos nada para la eternidad. La claridad que nosotros tenemos, la claridad que Dios provee por medio de su sabiduría, nos ayuda a vivir vidas sobrias. Miren lo que dice Pedro en la primera carta que él escribió, capítulo 5. Pedro capítulo 5, del 8 al 11. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Él sigue y nos da más apoyo, pero quiero tomar pausa ahí. Si nosotros no recibimos la sabiduría de Dios en cómo funciona el diablo, ¿cómo esperamos que Dios nos libere cuando nosotros nos ponemos en la boca del león? Si tratamos al león como gatito, qué lindo este gato, y no vemos que el león nos quiere matar, se quiere comer quién yo soy. Por eso es que me molesta un poco cuando yo hablo con gente y yo le digo algo sencillo. No ustedes entienden. Pero hay gente afuera de esta iglesia que cuando hablo con ellos creen que están hablando con tanta sabiduría y lo que están haciendo son necedades. Tú quieres tratar a un gato. Por eso cada vez que veo esos videos en Instagram o cualquier otro lugar que esta gente están ahí con leones y panteras y I'm like, ustedes están locas. Gente loca. Esos son animales que te quieren comer. Y Pedro dice que el diablo es como ese león. Él te quiere matar, pero nosotros lo que vemos es lo que queremos ver y no lo que Dios dice que está presente. Por eso es que debemos de aceptar lo que la sabiduría revela. No lo que nosotros queremos que sea la realidad, sino lo que realmente está presente ahí. Déjame darle la última cosa que nosotros debemos de hacer. No debemos imaginar mejores alternativas. No solamente debemos buscar la sabiduría de Dios y en una manera intencional. No solamente debemos recibir esa sabiduría como Dios la da. Y no solamente debemos aceptar lo que esa sabiduría revela. No debemos imaginar que hayan mejores alternativas en el mundo. Por eso fue que leí los últimos versos del capítulo 2, porque Salomón dice, los rectos morarán en la tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Dios. Y los íntegros permanecerán en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. ¿Quién son los impíos y los malvados? Los que no escuchan la sabiduría de Dios y viven en cualquier manera que quieran. Él no dice que son necios, Él no dice que no tienen entendimiento. Él los llama impíos y malvados. Yo no quiero que Dios me llame así. Y yo espero que ninguno de ustedes quieran que Dios los llame así. Pero si no queremos que Dios nos vea así y nos llame así, tenemos que aceptar que la única manera en que podemos vivir con sabiduría es con la sabiduría de Dios y no hay mejor alternativa en este mundo. Yo no sé si ustedes aprecian esto, pero la vida cristiana se opone a la sabiduría del mundo. La vida cristiana se opone a todo lo que este mundo dice y ofrece en cómo nosotros debemos vivir.
yo les quiero apoyar que confíen en Dios primero y más que en cualquier otra cosa. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, esto crea tensión entre nosotros y el mundo en que nosotros estamos viviendo. Pero no hay otra alternativa. El mundo quiere que pensemos que hay alternativas. El mundo quiere que nosotros busquemos y entretengamos diferentes alternativas, pero la sabiduría de Dios es la clave de respuesta al examen de vida. Esta vida es un examen y hay preguntas y hay dificultades y hay cosas que van a ocurrir que nosotros vamos a sentirnos como si nos fuésemos a morir en el proceso. Pero Dios nos dio la respuesta a cada una de las preguntas de esta vida. Y todo lo que tenemos que hacer es lo que Dios dice. Y cuando lleguemos al final de esta prueba, de esta vida, nos encontraremos frente a Él. Sin temor, sin confusión, sin ansiedad. No hay mejor alternativa a la sabiduría de Dios. Y si buscamos sabiduría en otros lugares, nos vamos a sorprender cuando lleguemos al final de ese camino y vemos que no llegamos a donde queríamos ir. Y yo creo que una de las tentaciones principales para la iglesia es que con demasiada frecuencia tratamos de mejorar lo que es ya perfecto. Es el error de Sarai. De Sarah, how is that right? Sarah? Abraham, Sarah. Yeah, Sara. Las palabras se cambian, los nombres se cambian de vez en cuando en la Biblia. Que tratamos de ayudarle a Dios a cumplir sus propósitos. Pero los propósitos de Dios ya están perfectos. No le faltan nada. Solamente le falta nuestra obediencia. Y yo creo que esta es la gran tentación de nuestra naturaleza. ¿Qué pasa si hago esto en vez de lo que Dios dice? ¿Qué pasa si en vez de hacerlo como Dios me está instruyendo, yo hago, le añado esta otra cosa o le quito esto? No hay alternativas. La sabiduría de Dios no está quebrantada. Y yo quiero decirle que no debemos intentar arreglar lo que no está roto. Porque la sabiduría de Dios es la mayor preparación para la vida. Si nosotros queremos vivir vidas que le agradan a Dios y nos traigan satisfacción a nosotros, como decimos aquí casi todos los domingos, todos los días que nos reunimos. Yo quiero vivir una vida que le agrade a Dios y me traiga satisfacción a mí. La única manera de hacer eso es vivir en acuerdo a la sabiduría que Dios nos da. Punto y final. Así que debemos buscar la sabiduría de Dios. Debemos entender la sabiduría que Dios da. Debemos de aceptar lo que la sabiduría enseña y no debemos tratar de convencernos de que hay otras mejores opciones. Eso es lo que Salomón le dice a su hijo en el capítulo 2 de Proverbios. Y lo que yo quiero para nosotros, como creyentes en esta jornada de fe, es que veamos cómo estas cosas requieren fe, humildad y un ejercicio constante de valor. Yo quiero vivir una vida de fe,
Y una vida de fe requiere vivir con humildad. Que yo no sé todo. Yo todavía estoy aprendiendo cómo es que Dios funciona, no solamente en el mundo, pero sino en mi vida. Así que lo que no quiero es que se sientan que han perdido tiempo, están atrasados o algo falta. No, no. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, lo que Dios quiere es que nosotros nos comprometamos a hacerlo ahora que sabemos lo que Él dice. Y no quiero que se sientan que tienen que hacer estas 4 cosas a la misma vez. Escojan a una. Puede ser que el deseo, la búsqueda intencional todavía no está ahí en su vida. Ok, empiezan con eso. Dios, ayúdame a buscar intencionalmente de esta sabiduría que tú me ofreces. O puede ser que cuando Dios te dice algo, o lees algo en las Escrituras, o oyes algo en un mensaje y tú sabes que es de Dios, no te gustó, así que la vas a cambiar un poco. Vas a hacer un ajuste. Y no recibes la sabiduría como Dios te la dio. Puede ser que eso tiene que ser el cambio que tienes que hacer. O cuando tú sabes lo que estás buscando, recibes, pero cuando llega la sabiduría, no estás convencido de lo que Dios está diciendo, porque no estás aceptando esa sabiduría. Ahí puede ser donde usted tiene que hacer un poco de esfuerzo. O la buscas, la recibes, la aceptas, pero entonces quieres una segunda opinión y busca otra opción. Yo no sé dónde usted se encuentre hoy. Puede ser que se sienta que cada una de las 4, yo estoy mal en las 4. Yo no creo que sea verdad, pero puede ser, en las 4 estoy peor. No, ninguna de las sé hacer. Empiecen con la primera. Empiecen con el deseo. Dios, ayúdame a desear tu sabiduría en mi vida. Y pídale al Señor que incremente tu fe y humildad en esa área. Cada vez que yo predico mensajes así, yo quiero que ustedes entiendan que el primer recipiente del mensaje fui yo. Y yo estoy escribiendo esto, yo estoy en esta hoy, y en la otra ayer, y mañana puede ser la cuarta. Yo no sé dónde estoy, pero lo que pasa es que en la vida de fe, en esta jornada de fe, nosotros nos encontraremos en diferentes puntos de este proceso, dependiendo de lo que está pasando en la vida. Así que no quiero que se sientan que si no estoy aquí o allá, o un 10% acá, o 90% allá, o 0 en otro. Eso no es como funciona la fe. Como funciona la sabiduría es que te señala, es como una luz, te señala que algo tienes que poner la atención aquí y Dios quiere que en ese momento pongamos esfuerzo en esa cosa, en ese momento. Así que la luz te señala donde Él quiere que mires. Y hoy Él quiere que miramos a la sabiduría de Él y cómo está funcionando en prepararnos en vivir en esta vida. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por lo que tú le diste a Salomón como aviso a su hijo. Porque nosotros sabemos que esa revelación también es para nosotros en este día. Señor, te pido en este momento que nos ayudes primero a aumentar nuestro deseo de vivir por la sabiduría que tú provees. Ayúdanos, Señor, a buscar esta sabiduría intencionalmente. Porque cuando empezamos con este deseo, tú nos puedes ayudar a crecer en las otras cosas que debemos estar haciendo. Recibiendo tu sabiduría, aceptando tu sabiduría y no buscando alternativas que realmente no son alternativas. Así que, Señor, ayúdanos a someternos a vivir vidas
de acuerdo a cómo tú has revelado tu sabiduría. Ayúdanos, Señor. Y cuando aprendemos a vivir en esta fe, en esta humildad, lo que vamos a ver es que estamos viviendo vidas que realmente te agradan a ti y nos están trayendo satisfacción en nuestras vidas. Señor, te damos gracias y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. No se vaya nadie.